Saben, mis queridos amigos, si hay algo maravilloso en la vida, es escuchar la voz de Dios. Es sentir la voz de Dios en nuestros corazones. Tú te preguntarás, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Fíjate que la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, nosotros somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación de Jesucristo. La palabra de Dios en el libro de Juan también nos dice, Juan capítulo 1, versículo 12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué maravilloso. Ahora, ¿cuáles son los canales para escuchar la voz de Dios? ¿Cuáles crees tú que son los canales? Primero, la oración. Leer la palabra. Fíjate que si anhela aprender a escuchar la voz de Dios, su palabra es el lugar perfecto por donde debes comenzar. Fíjate que la palabra de Dios en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16-17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mira qué importante. Lo otro es pasar tiempo con Dios. Dedícate a conocerlo. Cuanto más tiempo pases con Dios, más escucharás su voz. Él siempre nos está hablando. A veces nosotros nos distraemos muy rápidamente. Fíjate que su palabra nos dice en Proverbios capítulo 8, versículo 34-35. La palabra de Dios dice: dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Mira qué hermoso. De verdad, cuando Dios nos habla, es maravilloso. Una de las tantas formas tan importantes como escuchar la voz de Dios es la oración. La oración es un método efectivo para comunicarse con el Señor. No solo debes usarlo para hablar con Él, sino también para escucharle. Debemos aprender a permanecer en silencio y quieto y esperar para escuchar aquello que Él desea decirnos. Mira, el Señor nos habla de muchas maneras, por medio de otras personas. Fíjate que su mensaje para ti puede venir en la forma de una afirmación, de una confirmación, de una amonestación, o quizás una advertencia. Así es. Dios también nos reprende, Dios también nos disciplina. Por eso es muy importante los puntos para recordar. ¿Cuáles son los puntos? Primero, escuchar con precisión la voz de Dios. Es algo que nos hace crecer a medida que maduramos en la fe. Por eso, ten paciencia. No vayas tan rápido, no vayas como la liebre, más bien sé tortuga. Si quieres escuchar la voz de Dios, necesitas leer la palabra de Dios. Es importante leerla diariamente. Debes alinear tus intenciones con las de Dios. Te invito a leer 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Pregúntate, ¿lo que estoy pidiendo a Dios se alinea a su voluntad? Te doy un consejo. Ciérrale las puertas a todas esas voces que te impiden escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Cuáles son esas voces? La desobediencia, la falta de fe, el orgullo, el desánimo. Son cosas importantes que nos alejan de Dios. Más bien, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora ya sabes cómo escuchar la voz de Dios. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande y gracias por detenerte a ver este video. Que sea de mucha bendición para ti y tu familia. Bendiciones de lo alto.